Buenas tardes tengan todos. Mucho gusto, mi nombre es Luisa Fernanda Díaz Alegre, hago parte del CIPA 5. Esta entrevista va para el curso de la docente Fabiola Quinto Vinestrosa. Hoy nos encontramos con el docente de primaria Mariano Jiménez Pereira, especialista en ética y pedagogía, al cual le vamos a explicar o aplicar la entrevista. Sin más preámbulos, vámonos a las preguntas de entrevista. ¿Cómo está, docente? Muy bien, muchas gracias. Aquí esperando a ver con qué me vas a sorprender. Yo te voy a sorprender. Excelente. Ok, iniciamos. Como primera pregunta tenemos, ¿cree usted que es importante el juego simbólico como estrategia de intervención didáctica? Bueno, teniendo en cuenta que la intervención didáctica es como el camino que todo docente debe recorrer para llevar un conocimiento al niño, yo creería que la palabra simbólico no se acomoda mucho al sistema de aprendizaje escolar, porque cuando uno le habla de símbolo al niño, de pronto nos referimos a una imagen que él se va a crear en su memoria. Yo más bien hablaría de juegos de roles o juegos pedagógicos que te permiten a ti llevar cualquier tipo de conocimiento y de cualquier área a los niños, de primaria, de bachillerato. Hay una estrategia importante que se llama aprender jugando. Entonces ahí tienen cabida todo ese tipo de juegos. Claro. Pero la palabra simbólico de pronto no lo utilizaría, no sé, porque el niño de pronto se va a crear una imagen errada de lo que va a aprender. Perfecto, entonces aquí haríamos uso de nuestro pilar de la educación, el juego. Vamos a la segunda pregunta. ¿Qué característica puede destacar de estas estrategias de intervención? Pues yo pienso que una intervención pedagógica tiene muchas características, pero en especial yo me centro en lo que tiene que ver con la planeación. Es una característica de toda actividad pedagógica. Debe planearse. Debe tener una limitación de tiempo, que es otra característica. Debe tener un propósito, un objetivo. ¿Qué se busca con esa intervención? ¿Qué es lo que yo quiero que el niño me aprenda? Esas son como las principales, dentro de otras que uno puede de pronto aplicar. Pero para mí son las más importantes debido a que si tú planeas, tienes tu tiempo adecuado, tienes tu objetivo claro, y de hecho un proceso de evaluación que te va a ti a arrojar un resultado, son más que suficientes características. Tercera pregunta. ¿Un niño o niña con ciertas limitaciones o discapacidad se puede aplicar la intervención didáctica? Claro que sí, sí se le puede aplicar. En estos momentos, por ejemplo, con lo de la inclusión, se está aplicando mucho lo que son los ajustes razonables. ¿En qué consisten los ajustes razonables? Consisten en aplicar una planeación dentro de tu planeación normal que tienes para toda tu población escolar. Entonces tú agregas unos elementos que te van a permitir llevar el mismo tema a ese niño con discapacidad, entre comillas, porque a veces incluso son hasta más inteligentes que los normales que uno dice. Pero entonces eso te ayuda a ti a que el niño no sea excluido, o que de pronto diga, es que este niño no está viendo el mismo tema que yo estoy viendo, le va a decir un compañerito. No, es el mismo tema, solo que el grado de complejidad es un poco menor. Cuarta pregunta. ¿La intervención didáctica es un proceso de adaptación? No, yo diría que la intervención didáctica es una estrategia que tú planeas para llevar un conocimiento. De pronto, si la necesidad educativa lo amerita, tú podrías hacer algún tipo de adaptación o de ajuste. Yo lo llamaría ajuste, más no adaptación, porque es que es para todos igual. Tú no vas a excluir a nadie dentro de tu intervención pedagógica. Que porque este tiene su problema, no. Todo el mundo va a ver lo mismo, en las mismas condiciones, en el mismo tiempo y con los mismos objetivos. Quinta pregunta. ¿Qué preguntas debe plantearse un docente para saber si lo que va a enseñar está relacionado con lo que quiere que su estudiante logre? A ver, yo pienso que todo docente, sin excluir a ninguno,
Lo primero en lo que debe pensar es qué tipo de estudiante quiero formar. Conocer sus estudiantes. Conocerlos. O sea, lo primero que antes, yo pienso que lo que antes debe hacer todo docente es conocer a su grupo de estudiantes, hacer una especie de diagnóstico. Con el diagnóstico tú te vas a dar cuenta de que tienes una población compleja, heterogénea, más o menos formada o con algunas deficiencias. Entonces, teniendo en cuenta todos esos elementos que te los arroja el diagnóstico, tú vas a decir, bueno, quiero formar este tipo de alumnos porque tengo una población adecuada para hacerlo. Inmediatamente tú te planteas un objetivo, claro, y vas a encontrar unos logros que te van a permitir decir, bueno, esto era lo que yo quería en estos estudiantes. Y lo logré. Y lo logré. O de pronto decir, tengo que hacer una retroalimentación porque estos estudiantes realmente no me lograron lo que yo quería de ellos. Entonces ya ahí sí se tiene que plantear el docente un proceso, otra planeación como retroalimentación a lo que ya los estudiantes dieron. Lo Previamente, que sí es más o menos lo más correcto debe ser eso. Sexta y última pregunta. ¿Qué estrategia utilizaría usted como docente cuando en el aula de clases se le está generando un problema de atención con sus estudiantes y no hay ningún caso diagnosticado con TDAH? Esa pregunta es espectacular. Te felicito porque realmente eso pasa a diario y en todos los salones de clase. En el diario vivir siempre vas a encontrar un estudiante que quiere, como quien dice, ponerse tu clase de ruana, como dice uno popularmente, ¿verdad? Pero la mejor estrategia es asígnale responsabilidades a ese niño o planéate una intervención pedagógica donde ese elemento te pueda servir a ti de apoyo al proceso educativo que estás llevando. Por ejemplo, los monitores de clase. Esas personitas que son muy hiperactivas se te convierten a ti en unos elementos, pero fundamentales, para llevar conocimiento a sus otros compañeritos. Y en la medida que tú lo tengas ocupado, de seguro tu clase va a ser un desarrollo positivo. Muy significativa, muy Excelente, sí. bueno, mi docente, gracias por su tiempo, gracias por la entrevista, fue un placer. Con muchísimo gusto y a la orden siempre que pueda. Ok, esto fue toda nuestra entrevista por el día de hoy, que tengan un excelente día. Continuando con las preguntas formuladas a la profesora Vivian, muchas gracias, profe. Para usted, profe, ¿qué preguntas debe plantearse un docente para saber si lo que va a enseñar está relacionado con lo que quiere que su estudiante consiga? Bueno, mi clase comienza en casa antes de ir al salón de clase. Lo primero que tengo que preguntarme es, bueno, ¿cuál es el tema que voy a tratar? Después de que ya tengo claro el tema que voy a tratar, ¿a dónde quiero llegar con eso? ¿A dónde quiero conducir a mi niño? ¿Cuál es el objetivo? Y después de eso que ya tengo, ahora sí, ¿qué estrategias? ¿Cómo lo voy a lograr? ¿Por dónde me tengo que ir? Como cuando tú vas por un camino, ¿por dónde lo llevo? ¿Por dónde conduzco? Entonces vas a buscar muchas estrategias que te lleven a donde tú quieres llegar. Muchas. Ay, muy bueno, profe. Continuando con esa temática, profe, si un niño o niña con ciertas limitaciones o discapacidad se le puede aplicar la investigación didáctica. Bueno, claro que sí. Mira, cuando estás preparando tu clase, entonces tú tienes que tener en cuenta que en un salón vas a encontrar diferentes personalidades, diferentes tipos de niños con diferentes capacidades o limitaciones y tienes que llevar tu clase para todos ellos ahí. No es que a ti te voy a tratar diferente como voy a tratar a Yadid, que me estaba entrevistando ahorita, o que voy a tratar al otro. No, tu clase debe de ir abarcando para todos, teniendo en cuenta la necesidad de cada niño. Entonces, por eso ahí es la importancia de llevar las estrategias. Hay niños que aprenden algo muy fácil solo observando un video, pero hay otros niños que tienen que observar y que además deben escuchar y que además deben hacer. Entonces, para todos no es lo mismo. Puedes tener un niño que sea ciego en una aula de clase y no te va a poder ver lo que tú le estás explicando en el tablero o le estás mostrando. Entonces, escucha. Hay unos libros que traen cuentos para escuchar. Entonces ahí tú estás integrando, estás incluyendo al niño que no puede ver, pero te puede escuchar y te está aprendiendo al niño. Es jugar con todo eso, es
volverte niña con ellos, es tirarte al piso con ellos, es pintar con ellos, explorar con ellos, es buscar que cada quien se acomode para que lo aprenda fácilmente. Porque al final lo que tú quieres es eso, que todos aprendan. Entonces es buscar qué necesitas tú, que no necesita él, pero que sí necesito yo, y entonces hacer de todo eso una magia, porque educar es eso, tienes que ponerle la pasión, el amor, la magia, cara de todas maneras. Profe, muchas gracias, ha sido muy enriquecedor su propuesta, son muy valiosas sus aportaciones, que sé que a nosotros nos van a servir en nuestro proceso de estudiantes. Muchas gracias, profe, y para la vida también. Han elegido la mejor labor. Muchas gracias. ¿Qué le va a salir eso tan bonito? Mi nombre es Yadil María Martínez Muñoz, estudiante de la Universidad del Tolima, Curaba, semestre 5. Me encuentro aquí con la profe Vivian Vides, profesora de la institución rural El Reposo, maestra de primaria. Hola, profe, ¿cómo está? Muy bien, Yadil, gracias por invitarme. Bueno, le vengo a hacer unas preguntas sobre la intervención didáctica. La primera pregunta dice así: ¿cree usted que es importante el juego simbólico como estrategia de intervención didáctica? Importante, es exageradamente necesario. Para llegar a los niños tú tienes que ser como niña, y la mejor forma que se puede llegar a un niño es a través del juego. Los juegos, el juego de roles, eso los niños juegan y aprenden haciendo, aprenden jugando, y es la manera más práctica que pueda haber. Es que es necesario, mejor dicho, es obligatorio hacerlo. Y sentirte también, no solamente que sean los niños, sino que tú también meterte en el rol de niña, y a través del juego y la adquisición de roles, los resultados son muy buenos. La segunda pregunta dice así: ¿qué características puedes destacar de estas estrategias de intervención? Dan resultados increíbles, porque el niño se siente confiado, el niño asume sin preocupación, sin el estrés, sin que me están corchando, sin que no, y el niño simplemente lo hace de una manera tan natural, se hace también con los demás compañeros, entonces es muy necesario, es muy bueno, es dar resultados increíbles. Ok, esto fue toda nuestra entrevista por el día de hoy. Que tengan un excelente día. Mil bendiciones para todos. Muchas gracias.